Volvemos a la tertulia en este martes 21 de septiembre del año 2021. Estamos con los anfitriones habituales, Gustavo Calvo y Leo Harari. Y ahora saludo a quien nos acompaña en este segmento, en este tema, Raúl Gil, periodista español, residente en Berlín, experto en comunicación política. Raúl, bienvenido. Gracias por tu participación. Encantado de estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Las elecciones generales del próximo domingo en Alemania marcarán el fin de la carrera política de la canciller Angela Merkel, una de las principales líderes mundiales del siglo XXI. En casi 16 años de mandato, Merkel marcó el rumbo de la política alemana y de la Unión Europea. Gobernó su país a lo largo de 4 legislaturas, ganó todas las elecciones a las que se presentó, su índice de popularidad nunca bajó del 50%. Durante su administración debió responder a crisis gravísimas en las que recibió críticas y también elogios. Por ejemplo, la debacle financiera de 2008, en la que logró imponer estrictas políticas de austeridad a los países del sur de Europa. La oleada migratoria de 2015, en la que resolvió dar acogida a casi 1 millón de refugiados. Recientemente, la pandemia de COVID-19, en la que Merkel dio vía libre al mayor plan de estímulos de la historia para que la Unión respondiese al desplome de la economía. La pregunta sería para los próximos minutos, ¿cuál es el legado de Angela Merkel? Y capaz que escuchamos en primer lugar a Raúl, porque Raúl desarrolla Merkel, la canciller de las crisis, el único podcast en español justamente sobre Angela Merkel. Raúl, 3 pinceladas para el arranque. Sí, es el único podcast en español y además va sobre las crisis, ¿no?, que ha sido comentando. Ella tuvo que afrontar diferentes crisis y a través de esas crisis ella fue cambiando personal y políticamente y asimismo fue cambiando al país y a los alemanes, ¿no? Yo creo que ese sería algo de lo más relevante que podemos decir al principio, ese navegar entre las crisis que ha tenido Merkel y durante los 16 años, 4 mandatos consecutivos en los que ha estado como canciller. Uh-huh. Bueno, contigo tenemos bastante para conversar y capaz que incluso da para charlar otros días con más tiempo. Vamos ahí al lado nomás, a Francia. Leo. Yo más bien te ayudaría a poner un poco en contexto y luego yo creo que entre los 3 podemos entrevistarlo a Raúl. Bueno, a ver. Que más sabe, antes que poner osadamente muchas opiniones, pero quería hacer algunas anotaciones que a mí me ayudaron a entender más el asunto. Primero, el régimen político alemán, que no es exactamente que estamos acostumbrados nosotros. Es absolutamente, es un gobierno federal de régimen parlamentario. Es decir, el canciller, que viene a ser lo que es para nosotros un presidente o un primer ministro, es elegido por el Parlamento, lo que permite que sucesivamente con los cambios de Parlamento puedan elegir a la misma persona y explica que haya estado 16 años, cosa que en democracia en nuestros países no pasa, porque no hay más de 2 ciclos posibles para ser gobierno, ¿no? Hay reelección, pues son regímenes presidenciales, o sea que la permanencia es un elemento a tomar en cuenta y seguramente lo que le ha dado a Raúl más capítulos en su podcast, porque siempre está ella, el mundo cambia y las crisis vienen y la Merkel aparece. Bueno, quería decir eso porque me parece importante para ubicarse. Segundo, otra anotación, y después se lo haría preguntas a Raúl. Una anotación es que personalmente yo le tengo gran admiración, al mismo tiempo que la considero demasiado conservadora y en cierto sentido con el sur de Europa y en particular con Grecia directamente cruel, totalmente alineada a la necesidad de los bancos que estafaron a Grecia y al pueblo griego. Entonces, esa parte que me resulta horrible se compensa con su apertura con respecto a los temas de inmigración y otros. Y eso es lo que me gustaría ir aclarando más bien con preguntas que con opiniones. Bueno. Sí, ¿y Gustavo? Sí, en mi caso yo quiero poner el énfasis en un tema personal.
Merkel era una persona que, según dicen, la gente bromeaba diciendo que los votantes se dormían en sus discursos por su letanía al hablar y que era una persona hasta aburrida en algunos aspectos. Sin embargo, eso es un tema de estudio muy interesante, porque sobre todo aquí en Latinoamérica estamos muy acostumbrados a tratar de adivinar por qué la gente elige a los líderes. ¿Cuál es la razón del voto? Y a veces nos confundimos creyendo que un currículo, una gran idea o una capacidad de liderazgo dependen de un programa, por ejemplo. Y en realidad hay un solo secreto para eso, que muchos países del mundo ya lo han entendido, es la confianza. La gente vota a alguien porque le tiene confianza. A veces no tienen programa, a veces no son los líderes perfectos, y ella manejaba eso. Era una persona que generaba confianza. Y eso, en lo que acaba de anotar Leo, que a mí me parece muy importante, ese sistema político por el cual hay una especie de elección indirecta, hace más difícil su gestión. Porque entonces su gestión o su permanencia estaba en la negociación en los pasillos del Bundestag. Es decir, de alguna manera, eso quizás es más difícil que hacer una campaña electoral. Porque allí juegan egos, juegan intereses, juegan un montón de cosas que ella tiene que administrar. Y eso no es muy fácil. El legado de ella, después, si hay una segunda intervención lo veremos, pero sí, hay algunas cosas en el debe, hay muchas virtudes y quedan para adelante algunos temas interesantes para analizar, sobre todo ese gran muro invisible que sigue dividiendo a Alemania, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué preguntas tienen para Raúl? Porque amenazabas con eso, Leo. Yo igual espero las preguntas, pero sí que quería comentar un par de las cosas interesantes que han dicho mis compañeros de charla, si puede ser. Sí. Una es sobre el sistema, ¿no? Y también sobre cómo ha gobernado Merkel. Vamos a, para los oyentes también de Uruguay, explicar que Merkel ha estado gobernando 4 mandatos, 3 de ellos en coalición con su partido rival, digamos, con el partido con el que se enfrentan las urnas. Su partido, el de Merkel, es la Unión Demócrata Cristiana, Demócrata Cristianos Conservadores Europeos Clásicos, de la familia conservadora europea, y ha gobernado con la socialdemocracia alemana, de la clásica familia también europea, la socialdemocracia. De esos 4 mandatos, 3 en gran coalición, algo que es una anomalía en cualquier otro país, y es algo que en Alemania se ha repetido, ¿no? Y que al SPD, a la socialdemocracia, le costó durante los últimos años perder la mitad de sus votos. Perdió la mitad de sus votos desde que estaba en el gobierno, la última vez que estuvo con el canciller Gerhard Schröder en coalición con los verdes, y ahora, bueno, parece que están despertando, pero esto lo contaremos después al hablar de los candidatos seguramente, ¿no? Y esa es una anomalía que es difícil de explicar, ¿no? Que los 2 partidos rivales gobiernen juntos. Pero es que en Alemania solo ha habido una vez un gobierno con un solo partido, y fue en el año 53 con Konrad Adenauer, que sacó mayoría absoluta. El resto ha sido siempre con 2 partidos o incluso con 3 muy al principio. Y es posible que lo que salga de estas elecciones, el resultado sea necesario también un tripartito, 3 partidos diferentes que se tienen que poner de acuerdo para gobernar. Esto que en mi país, España, es muy extraño, y que llevamos todavía hablando del primer gobierno de coalición que ha habido. En España, pactar es como ceder, renunciar a tus principios, traicionar a tu electorado, ¿no? En Alemania es otra cosa, forma parte de la cultura política, ¿no? Y creo que eso es importante también destacar. Hay gobiernos de todos los tipos en las diferentes regiones, y también lo ha habido a nivel federal. Y otra cosa que hay que destacar es que Merkel ha modernizado a su partido, ¿no? Haciendo política también, apropiándose del programa de la socialdemocracia, que era su socio, pero también el de los verdes, ¿no? Como cuando decidió dar un giro de 180 grados en su política energética, decidir que ya no apostaba más por las nucleares después de la crisis de Fukushima y empezar a hablar de cerrar, ¿no? Terminar con la energía nuclear, algo que ni en su propio partido querían, porque eran pro energía nuclear. Ella ha ido adaptándose, modernizando la CDU, adaptándose también a la opinión pública. Algunos dicen que negativamente, que ella es un poco veleta, que va cambiando de opinión en función de las encuestas. Otros dicen que es muy analítica y que estudia mucho los temas. Es el famoso método Merkel, que luego también podemos hablar de él, como científica también que es. Pero al final lo que ha hecho es ir transformando su partido hacia un partido moderno, que ahora no sabe muy bien para dónde va a ir. Lo podemos charlar también después con el nuevo candidato, con Armin Laschet, y se ha apropiado de temas de la socialdemocracia y los verdes, ¿no? Y la CDU durante todos estos años tenía 10, 12 puntos
de porcentaje de voto extra que le daba Merkel, que ahora no los tiene más. Y esos 12 puntos, esos son gente, votantes que pueden votar a la CDU, pueden votar al SPD y pueden votar a los verdes. Hay un gran centro político en Alemania que es decisivo y que hemos visto estos últimos meses cómo esos votantes han ido pasando primero a los verdes, luego a la CDU, ahora al SPD, sin ningún problema, porque es un centro político donde se, digamos, donde se sostiene la política cotidiana del país, que están esos tres partidos ahí. Luego hay otros partidos, obviamente, pero esos son los que empiezan a constituirse como nuevos partidos mayoritarios cuando siempre habían sido solo dos, ¿no? La CDU y el SPD. Y yo creo que eso es son cosas de la cultura política alemana, son aspectos de la cultura política alemana que hay que entender también para entender por qué Merkel ha estado 16 años. Ella no quería estar 16 años, ella se quiso retirar ya en las últimas, pero bueno, cuentan sus biógrafos y la leyenda que Barack Obama, cuando ganó Donald Trump, le pidió que se presentase porque necesitábamos una líder del mundo libre, ¿no? Y bueno, ahí lo dejo porque seguro que surge más. ¿Y esa historia es verídica? Sí, lo cuentan varios biógrafos. De hecho, nosotros lo contamos en el podcast, en el capítulo 4 y también en el 5. Son 5 episodios. El último se estrena justo mañana, que es sobre la crisis de la pandemia, obviamente, que es la última crisis, ¿no? Ella confiaba en poder retirarse tranquila y le llega la crisis que ella denominó el mayor desafío después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y ahí lo que decía, por ejemplo, Leo de Grecia, a mí me toca muy de cerca, porque yo soy español y vivía en España con la crisis del euro. Yo salí de España también por las políticas de austeridad que Merkel y los hombres de negro de la Troika impusieron en mi país, ¿no? Que trajeron pobreza, desigualdad, etcétera, ¿no? Saliste de España por decisiones alemanas y te fuiste a Alemania. Sí, eso es raro, sí. Es raro. Es muy raro. No me fui solo por la crisis, me fui también porque había una crispación política muy grande en mi país y tenía ganas de cambiar de... Yo me dedicaba en general en el mundo político y me había decepcionado mucho y me vine a Alemania por el reto de aprender alemán y bueno, obviamente aquí sigo aprendiendo alemán. Entonces, en esa época tenía una visión, obviamente, como teníamos todos los españoles, que odiábamos, ¿no? De alguna manera a Merkel, que quería imponer esas políticas de austeridad y que obviamente era esa canciller de hierro que les decía a los griegos cómo tenían que gobernarse y que les ponía unas condiciones que no eran cumplibles, ¿no? Recuerdo aquellas portadas del Bild, que es un diario que no hay que leer, pero que leen 3 millones de alemanes todos los días, que decía vendan sus islas, ¿no? A los griegos les decían, ¿no? Bueno, aclara por qué se dice de Bild el diario que no hay que leer. Bueno, es un diario sensacionalista que promueve ideas muchas veces racistas, de contenido también ultraderechista. Ha sido el diario clave para que la ultraderecha en Alemania vuelva a existir, primero con el euroescepticismo y luego con la crítica de la acogida a los refugiados en 2015. Y Merkel pasó, no sé, de ser esa canciller de hierro, de ser Thatcher 2, digamos, a esa líder solidaria que en 2015 decide, en contra de todo, abrir las puertas a más de 1 millón de refugiados en Alemania, ¿no? De Siria, Afganistán e Irak. Y ese momento también cambia un país porque ahí mucha gente la tiene mucha simpatía, pero mucha gente empieza a odiarla también dentro de su partido y dentro del país. En su partido no ven con buenos ojos esta apertura, sobre todo el ala más conservadora de su partido, que es el socio bávaro de Baviera, que es un partido diferente, la Unión Social Cristiana. Y fuera de su partido empieza el auge de la ultraderecha del partido AfD, que en las elecciones del 2017 obtiene el 12,6% y se convierte en el tercer partido del Parlamento y líder de la oposición porque los dos primeros forman gobierno, ¿no? Estas elecciones AfD no está siendo tan presente porque su tema clave, que es el de los refugiados, migración, ligándolo obviamente a su marco preferido, que es la inseguridad, porque los migrantes solo traemos inseguridad a Alemania, no traemos mano de obra, ni pagamos impuestos, ni nada de eso. Entonces, estas elecciones no está tan presente, pero ahí Merkel, contra todo pronóstico, y después de un episodio que ella recordará siempre con tristeza en su carrera, cuando hizo llorar a una niña palestina que le contó su situación en un evento con público, esa niña palestina le explicó su situación y que estaba estudiando alemán, lo hizo en perfecto alemán, por cierto, la niña, mucho mejor que el mío, y le dijo que ella quería quedarse, que su familia quería quedarse, y Merkel la contestó como una burócrata de la oficina de inmigración y le dijo, bueno, si cumple los requisitos, sí.
bueno, obviamente la hizo llorar a la niña, y creo que ahí se dio cuenta de que uno no puede ser siempre no puede estar siempre sin empatía, ¿no? Entonces, a partir de ahí eso cambió. Incluso su equipo de confianza, que es muy poca gente, hay 2 mujeres y 2 hombres en ese equipo, es Beate Baumann, es su jefa de gabinete, entre comillas, o asistente máxima. Luego está Helga Braun, que es un hombre que es el jefe de gabinete, y el portavoz y la responsable de comunicaciones, digamos, la mesa chica de la canciller, la que se reúne con ella por las mañanas. Le dijeron, esto tiene que cambiar. Se acabó el no tomar partido nunca, porque Merkel siempre ha evitado los temas que polarizaban, no quería polarizar, y entonces pensaba que este era un tema que polarizaba, y decidió, por ejemplo, hacer una visita a un centro de refugiados que no había hecho nunca. Y ahí fue recibida con insultos por la gente y dijo, he sentido el odio, ¿no? en la calle o en el aire, ¿no? Y ahí fueron días, semanas y meses complicados para la canciller a nivel político y a nivel personal, también a nivel emocional. Obviamente es una persona. Y eso, todo esto que estoy intentando contar habla de cómo se fue transformando ella, ¿no? A través de los retos que tenía su país. Y la verdad es que es muy interesante verlo, ¿no? Está claro que Raúl es un especialista en Angela Merkel, ¿no? Está clarísimo. Entonces, ustedes, ¿por qué lado prefieren ir, Leo? Yo tengo 2 preguntas. Una es, bueno, Merkel es imposible de concebir sin el sistema político alemán. Lo que habíamos dicho antes, es porque es un sistema parlamentario. Ahora, eso no es banal, porque el funcionamiento de la democracia representativa está cuestionado en el mundo en estos momentos, y tendríamos que mirar con atención. Una Merkel es impensable prácticamente en ningún país de América Latina o en Estados Unidos. No podría funcionar porque el sistema no le permitiría. Entonces, eso es una cosa. ¿Cuánto hay de Merkel y cuánto hay del sistema constitucional alemán? Es mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta es, ¿dónde pondrías tú la línea entre un político que sabe navegar dentro del arte de lo posible y un oportunista? ¿A dónde la pones? Complicado, sí. Bueno, la primera pregunta, es muy interesante lo que comentas, porque claro, cuando hablamos con gente de Latinoamérica siempre está ese tema, ¿no? De cómo es posible que Merkel lleve 16 años, ¿no? Es incomprensible, ¿no? Por ejemplo, creo que en México solo puede ser un mandato, ¿no? En el resto son 2 mandatos, ¿no? Es complicado. 4 mandatos. Obviamente ella, su primer mandato es fruto de eso que dices, ¿no? Porque, primero, ella en el 2002 elige no presentarse cuando ya era líder del partido. Ella, sabéis que en el año 99 hay un caso de corrupción que afecta a la CDU por un dinero negro que aceptan, que no lo cuentan, y sale a la luz. Merkel se entera, era la secretaria general, la número 2 del partido. El presidente entonces ya no era Helmut Kohl, era Wolfgang Schäuble, que conocemos todo por su papel también en la crisis del euro, su terrible papel también, ¿no? Y ella decide enviar una carta a uno de los periódicos más importantes, el Frankfurter Allgemeine Zeitung, denunciando a su mentor, a su padre político, a quien la había traído a la política, a quien la había nombrado ministra de Mujeres, de Medio Ambiente, etcétera, ¿no? Y dice que Helmut Kohl había hecho daño al partido y que tenían que salir a la luz los culpables, y ahí se carga, mata al padre, que es clásico en la política, se carga al presidente del partido y empieza a labrarse, digamos, una posición, ¿no? En la CDU. Ella es elegida luego presidenta porque la mayoría del entorno de poder de la CDU estaba implicado en ese caso de corrupción, con lo cual no se podían hacer cargo. Ella no, ella venía, recordemos, de la Alemania del Este. Ella se había socializado en la Alemania del Este, ¿no? Y llega y en 2002 decide no presentarse contra Gerhard Schröder y pone de candidato al líder de la CSU bávara, Stoiber. Él pierde, por poco, pero pierde. Y ahí ella, con él, llega a un acuerdo de ser la líder del grupo parlamentario y se hace con todo el poder del partido y del grupo y empieza a romper algunas de las barreras que había, ¿no? Nadie creía en ella. Imagínense, pues esos líderes, señores de la CDU, que veían una mujer joven del Este, sin experiencia, que encima se había cargado a su mentor, ¿no? Y nadie creía en ella. Gana las elecciones por muy poco en 2005 contra Gerhard Schröder. Y en una
en un formato televisivo muy famoso en Alemania, que es la Ronda de los Elefantes, que es que salen los datos el mismo día de las elecciones y se reúnen todos los candidatos y candidatas de los partidos y hablan entre ellos y trazan un poco cómo va a ser la legislatura, empiezan a hablar de posibles coaliciones. Y ahí Gerhard Schröder, que visiblemente se había tomado un par de cervezas, la ataca de manera furibunda y queda muy mal. En torno a Merkel se une todo el partido y acaba siendo canciller. Y ahí todavía seguían sin creer en ella. Y es fruto, obviamente, de ese sistema en el que puede llegar a un acuerdo, en este caso, con el Partido Socialdemócrata, cuyo líder la había criticado de manera terrible en la Ronda de los Elefantes, ¿no? Llega a ese acuerdo con el Partido Socialdemócrata y empieza a gobernar. Y ahí va a Europa, las primeras veces que va a las cumbres europeas. Nadie piensa que puede aportar nada a Europa. ¿Cómo va a aportar algo a la Unión Europea una persona que se ha socializado en el comunismo, ¿no? Que representan los valores contrarios a lo que son los principios de la Unión Europea, ¿no? Pero empieza a ganarse también a los líderes europeos con ese famoso método Merkel de desgranar los temas, analizarlos, hacer charlas con todas las personas implicadas, y luego deja de ser un fruto de ese sistema y podría haber ganado perfectamente si fuera un sistema presidencialista, porque lo que les ha ofrecido Merkel a los alemanes es confianza, como decía Gustavo, y certidumbre. Y la certidumbre es algo que los alemanes necesitan sí o sí. Los alemanes son personas que reservan las vacaciones del año 2023 en el año 2021, 2 años antes. Los alemanes son personas que están muy preocupados, lo que más les preocupa es la pensión. Los alemanes son personas que en el año 2017 votaron el 27% por correo, porque ya lo querían dejar hecho. Y que ahora, por el tema de la pandemia, van a votar 1 de cada 2 por correo. Otra anomalía de la política alemana, ¿no? Entonces, con esa certidumbre, con esa idea suya de ustedes me conocen, porque en un debate terminó así, ¿no? En uno de los últimos debates de las últimas campañas dijo, sí que enemigo, ustedes me conocen, no hace falta decir más. Y aún así, obviamente Merkel deja unos déficits en Alemania tremendos. Pero toda digamos, ese halo suyo de como canciller y además también la imagen que tiene fuera de Alemania, ¿no? Y los propios alemanes orgullosos de cómo piensan o piensan otras personas de otros países sobre su canciller, le ha permitido seguir ganando elección tras elección y retirarse con el 80% de valoración. El 80% de los alemanes piensan que su trabajo es bueno. Es impresionante. Gustavo, ¿tú por qué lado agregás algo? ¿O seguís con las preguntas también? Así completamos. No. Enganchando un poquito algo que preguntó Leo. También a mí me pone en duda la viabilidad o la pertinencia de la pregunta de esta parte de la mesa como estamos haciendo. Estamos hablando de un legado, es decir, alguien que se ha caracterizado por ser una administradora de circunstancias, es decir, un capitán que capea tormentas. Queda un poco la duda si deja realmente un legado, es decir, si deja algo permanente que haya cambiado y que vaya a seguir así, más allá de la dinámica de los tiempos. Es decir, dentro de 5 años, ¿estamos viendo algo que construyó Merkel o estamos manejando una Europa que administró Merkel y eludió tormentas? Me parece que es relevante preguntarse eso, más ahora que las elecciones alemanas parecen ir hacia un final de la gran coalición, o por lo menos es lo que parece, y un viraje quizás un poquito más a la izquierda, si logra Schulz manejar su idea de, junto con los verdes y un tercer partido, armar otra coalición. Y eso también a Alemania le significa un montón de problemas. Leo hablaba sobre Grecia y Raúl también. También tiene que ver con este perfil de Merkel. Es decir, más allá de una persona que alguien pueda decir que es maligna o que deseaba el mal de Grecia o de España o de quien fuera, en realidad ella gestionaba el funcionamiento del sistema general. Esta frase que parece muy ambigua, para ella era muy relevante. Era analítica, pragmática y el sistema general está por encima del destino de los países individuales. Es europeísta. Decidió serlo y lo siguió siendo. Ahora, llegado el final del camino, ¿transformó algo o solo lo hizo sobrevivir?
Es un tema que Europa también se tiene que preguntar, porque la viabilidad de Europa hoy, con Polonia y con Hungría por un lado, sin el eje franco-alemán en los próximos años, no está garantizada. ¿Qué contesta? No sé, Raúl, ¿cómo lo ve? ¿Qué contesta Raúl? Sí, muy interesante esto de comentas del legado. Merkel no es una líder con visiones, obviamente no es una líder política en el sentido de arrastrar a las masas con una visión. No es una líder política al estilo que conocemos en Latinoamérica, obviamente. Ella es una administradora de, como dices tú, ¿no? De las crisis, del contexto. Sí que ha destacado por algo que puede quedar en la política alemana, que es una cierta cultura del respeto, al contrario, en la política, del consenso, del acuerdo, ¿no? Que a mí me gustaría que siguiese. Yo, por ejemplo, veo a veces los debates en el Bundestag, en el Parlamento alemán, y me gustan porque son, salvo cuando interviene la ultraderecha, pues son debates en los que hay un respeto, ¿no? No como, por ejemplo, igual en el Congreso español que acaban insultándose unos a otros, ¿no? Entonces, me parece que esa cultura del respeto al contrario, del consenso, va a quedar, pero no es una gran visión eso. No es Merkel trazó el camino que debe seguir Alemania hasta el 2050. No ha trazado ningún camino. De hecho, deja un país más desigual que nunca, los ricos más ricos, los pobres más pobres. Un 1% de los alemanes ostenta el 35% de la riqueza del país. 1 de cada 5 alemanes está por debajo del umbral de la pobreza en estándares europeos. Obviamente, entendedme que no es lo mismo, y también es verdad que el Estado alemán tiene un montón de una estructura de ayudas que tratan de no dejar a nadie fuera, pero obviamente la brecha con el este, ¿no? La brecha con el este, que sigue estando, y de eso se aprovecha la ultraderecha, que hay que comentar que en las dos regiones del sur del este, es decir, en Sajonia y en Turingen, va a ganar las elecciones federales ahí en esas dos regiones, con apoyo también de mucha gente joven. Esa brecha en el este, el tema de la digitalización. Nosotros tenemos la peor conexión a internet de toda Europa. No sé cómo está saliendo bien esta llamada, ya les aviso que se puede cortar en cualquier momento. Por ahora está saliendo bien. La digitalización en la escuela no existe. Durante la pandemia, las oficinas de sanidad se seguían mandando información por fax. Es un desastre. El tema también de renovables, Alemania se ha quedado muy atrás. Empezó cuando el giro después de Fukushima, pues con mucha fuerza, pero se ha quedado atrás. Incluso hay otros países de la Unión Europea que le... Y luego hay que ver lo que estáis comentando del eje franco-alemán, que ha sido tan importante, ¿no? Para Europa. ¿Cómo queda? Porque hay elecciones en Francia también, ¿no? Y bueno, Macron no tiene asegurada la reelección. Yo creo que si, como todo indica, el canciller es Olaf Scholz, que es el actual vicecanciller y ministro de Finanzas, es decir, que representa la continuidad con el gobierno actual, aunque sea socialdemócrata, y por eso los alemanes, digamos, le están premiando, porque representa una continuidad y una certidumbre ante los otros dos candidatos, el conservador Armin Laschet y la candidata verde Annalena Baerbock, que han cometido muchos errores durante la campaña y la verdad es que su performance ha sido muy negativa. Entonces, seguramente van a elegir a Olaf Scholz porque representa esa continuidad, y él va a seguir un poco la línea de Merkel, también del pragmatismo, de no tener muchas visiones ideológicas. Sí que está puntuando fuerte entre los trabajadores porque defiende la subida del salario mínimo. Ahora mismo está en 9,60 euros la hora, quiere subirlo a 12. Esto en los estados del este, donde los salarios siempre son menores, también las pensiones pues tiene mucha incidencia, y está por primera vez la socialdemocracia puntuando bien en las encuestas en los estados del este. Pero yo creo que no va a cambiar muchas cosas en Alemania. Creo que Angela Merkel no deja grandes visiones, deja un país con muchos déficits que no ha sabido o no ha querido afrontar. Y a nivel de Europa, obviamente está el desafío de Visegrado, ¿no? De los países de ese bloque, que si Europa quiere seguir practicando la cultura del consenso y la unanimidad, pues se va a quedar bastante paralizada en muchas cosas, ¿no? Raúl Gil Benito, conductor del podcast El fin de la era Merkel. Especialmente gracias por tu participación esta mañana, por este, ¿cómo decirlo? Por este adelanto, por este pantallazo que has dado para esta discusión, para esta pregunta de cuál es el legado de Angela Merkel. Por supuesto que la recomendación a nuestros oyentes es a que sigan el podcast, ¿no? Que ya tiene, ¿cuántos capítulos? ¿50, 51?
Sí, tenemos este podcast de análisis que es El fin de la Merkel, tiene 52 capítulos, y también el podcast narrativo que hemos comentado antes, que se llama La Canciller de las Crisis, que lo pueden buscar en cualquier plataforma, Spotify, Google Podcast, etcétera, que es la historia de Merkel contada a través de las 5 crisis, y mañana se estrena el último capítulo ya, la última crisis, y terminamos. Bueno, quedan todos invitados a recorrer esa serie de grabaciones. Imaginen todo lo que hay para profundizar allí. Raúl, un gustazo, un abrazo y hasta la próxima. Encantado, un abrazo hasta Uruguay. Chao. Buena suerte. ¿Hay más temas en la agenda internacional de estos días? Creo que sí, intuyo que sí. Por lo menos ahora en el final, en el segmento de cierre de la mesa, vamos a tener un par más aportados por los dos anfitriones.